No vas a creer lo que está pasando en las redes. Así que, Tony Costa, sí, el bailarín, tiene una nueva pareja, Evelyn Beltrán. Lo que está causando revuelo es que, al parecer, Evelyn quiere pasar mucho más tiempo con la hija de Tony, Alaya. Sí, exactamente, la misma Alaya que es hija de Adamari López. La gente en redes está volviéndose loca con opiniones y comentarios. Todos tienen algo que decir. Es una mezcla de asombro, crítica y hasta un poco de chisme. Parece que no se pueden cansar de hablar de ello. Hay quienes lo ven como algo tierno, otros piensan que Evelyn debería mantener cierta distancia. En serio, no puedo creer cómo una situación tan personal puede volverse tan pública. La verdad es que las redes sociales a veces magnifican todo. Y, bueno, siendo sinceros, la vida de las celebridades siempre ha sido un tema candente para muchos. Ay, escucha esto. Mucha gente está comentando que Evelyn debería enfocarse más en su propio hijo. Dicen que, si bien es comprensible que quiera pasar tiempo con Alaya por ser la hija de su pareja, no debería olvidarse de su responsabilidad principal. Hay algunos que van más allá y dicen que, en realidad, Alaya ya tiene una madre que la cuida y la atiende, refiriéndose a Adamari López. Y te digo, aunque pueda sonar un poco duro, hay algo de razón en eso. Pienso que cada quien debería ocuparse de sus propios asuntos, y si Evelyn quiere ser parte de la vida de Alaya, debería hacerlo de una manera que respete los roles que ya están establecidos. No sé, todo este asunto suena un poco complicado, y no puedo evitar sentir que todos deberían calmarse un poco y pensar en lo que es mejor para los niños involucrados. Entonces, lo que más me sorprendió de todo esto es que hay gente que siente que Evelyn está tratando de tomar un rol materno con Alaya. No me malinterpretes, entiendo que cuando te enamoras de alguien con hijos, quieres involucrarte y ser parte de su vida. Pero hay ciertos límites, ¿sabes? Sobre todo cuando la madre biológica está muy presente y activa en la vida de la niña. La gente está preocupada porque, aunque Evelyn no tenga un vínculo biológico o legal con Alaya, está intentando asumir un papel que quizás no le corresponde. Aunque, pensándolo bien, quizás deberíamos darle el beneficio de la duda y esperar a ver cómo se desarrolla todo. Pero, en fin, no puedo evitar pensar que las relaciones son complicadas y más cuando hay niños de por medio. Lo principal es asegurarse de que Alaya se sienta amada y protegida por todos los adultos en su vida. Ojalá todo se resuelva para bien. Tienes que oír esto. Algunas personas en las redes están especulando cosas locas sobre las intenciones de Evelyn. Se dice que quizás no está intentando acercarse a Alaya simplemente por cariño o por ser la hija de su pareja. Hay rumores que sugieren que Evelyn podría estar buscando un poco de la fama y popularidad que rodea a la niña. ¿Te lo puedes imaginar? Y eso no es todo. Algunos incluso creen que Evelyn podría estar tratando de crear problemas entre Alaya y su madre, Adamari. Aunque, siendo sinceros, nadie sabe realmente qué pasa por la mente de alguien, pero la idea de que alguien pudiera tener intenciones ocultas en una situación tan delicada suena escalofriante. A veces pienso que la gente se deja llevar mucho por las conjeturas, pero, ¿y si hay algo de verdad en ello? Ay, es todo tan complicado. Sabes, después de leer todos esos comentarios, me di cuenta de algo. Muchos realmente se preocupan por Alaya. Están instando a Tony a que piense primero en su hija antes que en su relación con Evelyn. Le piden que se asegure de que el bienestar emocional de la niña sea su máxima prioridad. Quieren que Tony no deje que Evelyn, o cualquier otra persona, interfiera en su relación con Alaya. Es evidente que la gente quiere proteger a Alaya y asegurarse de que crezca en un ambiente amoroso y estable. Al final del día, aunque todos tengan una opinión, espero que Tony haga lo que crea que es mejor para su hija y tome decisiones pensando en su bienestar. Esto me recordó algo más. Parece que muchos piensan que el sistema actual, donde Adamari y Tony comparten la crianza de Alaya, ha estado funcionando bastante bien. Y, la verdad, yo también lo creo. Después de todo, ambos son los padres biológicos y, a pesar de sus diferencias, han mostrado que pueden trabajar juntos por el bienestar de su hija. Los comentarios en las redes sugieren que este sistema no debería ser alterado por terceras personas. Entiendo que las relaciones cambian y evolucionan, pero en situaciones donde hay niños de por medio, es esencial que todos los involucrados se aseguren de no perturbar el equilibrio y la estabilidad que han construido. Ojalá todos puedan encontrar una manera de coexistir pacíficamente por el bien de Alaya. Oye, ¿recuerdas lo que te estaba contando sobre Tony, Evelyn y Alaya? Bueno, aquí viene otro pedazo de esa historia. A ver, la mayoría en redes, y cuando digo mayoría, me refiero a una gran cantidad de personas, le están diciendo a Tony que Alaya debe seguir siendo su prioridad.
que, pase lo que pase en su vida amorosa, nunca debe poner nada por encima del bienestar de su hija. Y te entiendo, es como lógico pensar eso, ¿verdad? Cualquier padre querría lo mejor para su hijo. Pero con todo el ruido de las redes sociales, supongo que es fácil perderse entre opiniones y emociones. La gente está muy emocionada con esto y, en cierto modo, me alegra ver que tanta gente quiere lo mejor para Alaya. Solo espero que Tony, en medio de todo este drama, pueda recordar lo que realmente importa y mantener a su hija en el centro de todo. Bueno, esto puede sonar un poco como una teoría de conspiración, pero hay quienes creen que Evelyn tiene otros motivos detrás de su interés en Alaya. Están sugiriendo que su acercamiento podría tener la intención de dañar, o al menos complicar, la relación de Tony con Adamari. Sí, lo sé. Suena a película de drama, pero la verdad es que nadie sabe realmente lo que pasa por la mente de alguien. Y bueno, con el revuelo que ha causado este tema en las redes, es fácil ver cómo pueden surgir este tipo de teorías. Personalmente, me gustaría pensar que todo el mundo tiene buenas intenciones y que todas estas sospechas están infundadas. Pero con el mundo de los famosos, nunca se sabe, ¿cierto? Esto me recordó otra cosa que vi en las redes. La mayoría está de acuerdo en algo muy importante, que Evelyn debería respetar ciertos límites. Es decir, independientemente de sus intenciones, Alaya ya tiene una madre que está presente y que la cuida. Y, honestamente, la gente piensa que Evelyn debería concentrarse en su propio hijo y dejar la crianza de Alaya a sus verdaderos padres. Y bueno, en cierto sentido, puedo entender esa perspectiva. Es complicado cuando se mezclan las dinámicas familiares, y lo último que cualquier niño necesita es confusión o conflicto. A veces me pregunto si las celebridades leen estos comentarios. Si lo hacen, espero que tomen en cuenta lo que la gente está diciendo y lo que realmente es mejor para la niña. Qué situación tan complicada, ¿verdad? Así que, sumergiéndome más en todo este lío, descubrí algo interesante. Hay personas que sienten que es inapropiado que Evelyn actúe como una figura materna para Alaya, especialmente cuando no tiene ningún vínculo legal o biológico con la niña. Me puse a pensar en eso y, bueno, tiene sentido. Quiero decir, sí, Evelyn puede querer lo mejor para Alaya y estar tratando de hacer lo correcto, pero al mismo tiempo, es una situación complicada. No sé cómo me sentiría si estuviera en el lugar de Adamari. Puede ser difícil ver a otra mujer asumiendo un papel materno con tu hija, ¿verdad? A veces la vida te presenta estas situaciones y no hay un manual sobre cómo manejarlo. Ojalá todos puedan encontrar una manera de hacer que funcione sin lastimar a nadie en el proceso. Y hablando de emociones, algo que me llamó la atención fue la preocupación de la gente sobre cómo todo esto podría afectar a Alaya emocionalmente. Es decir, es una niña y todo este drama puede ser confuso y estresante para ella. Mucha gente en línea está pidiendo a Tony que tenga mucho cuidado con esto. La estabilidad emocional de su hija debería ser la principal preocupación, sin importar qué. Imagina ser una niña y ver que tantas personas hablan y especulan sobre tu vida. Debe ser abrumador. Sinceramente, espero que todas las partes involucradas recuerden que, al final del día, hay una niña real en el centro de todo esto, y que necesita amor, apoyo y estabilidad. Para culminar, ¿adivina qué? Una gran parte de la conversación en línea se centra en que Evelyn debe enfocarse en su propio hijo. La gente siente que, en lugar de meterse en la relación de Tony con Alaya, debería concentrar su energía y atención en su propio hijo. Y en cierto modo, es un buen punto. Cada niño merece tener toda la atención y amor de su madre. Pero también es cierto que la vida es complicada y las circunstancias cambian. Solo espero que, sin importar lo que suceda, todos los niños involucrados en esta situación reciban el amor y el cuidado que merecen. Porque, al final del día, son los más vulnerables en todo esto.